Nosotros estamos totalmente preparados, hace más de un año que estamos trabajando para el G20. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas, porque no lo vamos a permitir. Bueno, esta nueva perla para el bestiario de la ministra de Seguridad fue comentario obligado ayer en todos lados. Yo me crucé con gente que hablaba de esto y que no suele hablar de declaraciones de políticos ni del gobierno. Claro, no es para menos, porque en una misma carambola, fíjate lo que hizo, amenazó a los que vayan a protestar contra el orden mundial injusto que defienden ámbitos como el G20. Pero también se cagó en las molestias que van a tener cientos de miles de porteños o de bonaerenses que laburan en la ciudad de Buenos Aires por una cumbre que a la mayoría de la gente no le va ni le viene. Y que va a tener cerrada la 9 de julio, la Ilia, todo de Recoleta, todo de Retiro. Y a la vez, medio que se burló de los que no tienen un mango por culpa de la crisis que generó la política de su propio gobierno. Sí, porque invitarnos a aprovechar el fin de semana largo a los docentes, los estatales, los enfermeros, los investigadores, los comerciantes, los periodistas, a cualquier laburante en este contexto, es tomarnos el pelo. La verdad que tomarnos el pelo, ¿no? O sea, en este contexto de malaria, decirte, che, tomate el fin de semana largo. ¿Y quién pone la casa con pileta? ¿Pato? Bueno, lo dijo clarito el CELS en un comunicado que sacó ayer anoche que les recomiendo mucho leer. El gobierno está usando la reunión del G20 como una excusa para endurecer todavía más su discurso contra la protesta social y las manifestaciones y para exagerar su guerra contra el terrorismo. Entre comillas esto último. Su guerra contra el terrorismo. Hay en marcha otra vez una campaña del miedo a la que se suman cándidos y alegres, a veces cómplices, muchísimos periodistas, incluso supuestamente progres, que terminan preguntándole a los padres de detenidos si saben lo que postean sus hijos, que apunta a intimidar a los que quieren manifestarse, nada más, a desmovilizar a la gente y a desactivar las protestas. Porque hay cosas que se están perdiendo de vista en esta maraña informativa de supuestos terroristas, supuestos anarquistas, supuestos atentados. Poner una bomba casera en cualquier lado es un delito y está mal, además de ser una pelotudez. Pero estar en contra del G20 no es ser ningún terrorista. Y hay miles de personas que están en contra del G20 y del Fondo Monetario y de sus ajustes y no piensan poner ninguna bomba en ningún lado. Esta semana le intervinieron las cuentas bancarias a una profesora de 80 años que preside una ONG que impulsa un impuesto a las transacciones financieras globales. Una Bin Laden que lleva a la plaza a los nietos. ¿Entendés? Bueno, algo más grave de estos días es que además empezaron a sobredimensionar hechos para construir enemigos internos. Y esto ya pasa de la anécdota y de la cosa coloquial. La comunidad musulmana ayer tuvo que salir a explicar otra vez que no son terroristas, como los hacen explicarlo en lugares del mundo ricos, donde hay atentados terroristas, efectivamente, pero donde ellos también viven hace un montón de años. Hay 2 pibes presos por musulmanes hace 2 días, acá en la Argentina. 2 pibes presos por musulmanes. Les allanaron la casa por 9 horas, les rompieron los muebles, los apuntaron con fusiles, con ametralladoras. Cuando la mamá les dijo que paren a los canas que estaban adentro de su casa, le dijeron, en este momento no es su casa, señora. Así, con ese lenguaje de grupo de tareas. Los pibes tenían escopetas heredadas del abuelo en la casa y una pistola con permiso de uso. ¿Pero no era que la Argentina era un país libre para el que quiera estar armado, ministra? ¿O era una promoción no válida para argentinos de religión musulmana? Eso, por ahí era así, Ojo. Bullrich amenaza a los que protesten y avisa que le compró a Israel un software de vigilancia masiva para ver quién protesta contra el G20. Eso, y lo dice también el CELS claramente, es pasar el límite de la inteligencia legal al espionaje ilegal. No se puede vigilar a las organizaciones con motivo de sus opiniones políticas. No
no se puede, no vale en democracia. Eso no es prevenir el terrorismo, eso es vigilancia ilegal de la disidencia. Así se llama. Vigilancia ilegal de la disidencia. Lo hacen un montón de países que después van a cumbres y hablan de democracia, como Arabia Saudita, por ejemplo, que hace poco descuartizó a un periodista en la embajada suya en otro país, en Turquía. Son cánones de la democracia que a veces se relajan, parece. Para algunos sí y para otros no. ¿A qué se oponen los que protestan contra el G20? ¿Sabes a qué se oponen? A esto. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Bueno, a eso se oponen. A este ajustazo que se votó esta semana, que el mismo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que esa es la voz que acabas de escuchar, confiesa inédito. Bueno, eso es algo con lo que muchos no estamos de acuerdo. Eso que está haciendo el gobierno y que votó el Congreso recién. No podemos no estar de acuerdo. Tenemos todo el derecho del mundo a decirlo, a manifestarlo. La vigilancia ilegal, la amenaza de represión y cualquier otra forma de intimidación son limitaciones de derechos democráticos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de reunión. ¿Saben qué? Democracia es eso también, no es solamente votar cada 2 años. Democracia es que podamos decir lo que yo lo pueda decir en este micrófono, que no me esté esperando un patrullero en la puerta por decírselo a miles de personas en sus casas y que también lo pueda decir con una pancarta el que no tiene un micrófono a la mano. ¿Ok? Eso es la democracia. Eso es lo que vamos a defender. Y que Patricia Bullrich nos invite a irnos me hace pensar que se viene otra cacería de manifestantes en la manifestación que haya contra el G20, igual que las que hubo en estos últimos años. Siempre con infiltrados, siempre con represión y siempre con presos al voleo, que después cuando los indagan se dan cuenta que no tenían nada que ver y los detuvieron a 10 kilómetros de donde estaba ocurriendo la cosa contra la que protestaban. Cuidado, cuidado. Porque las que acusan de terroristas o de extremistas a los que se les oponen, ¿sabés quiénes son? Las dictaduras. Sí, las dictaduras. Y ojo, que a una dictadura también nos podemos ir deslizando de a poquito, Ojo, no todas las dictaduras de la historia empezaron en un cuartel. Algunas empezaron así, con una campaña del miedo para tapar una crisis. O un ajustazo como no hubo nunca en la historia. Desde hace casi 72 horas están detenidos 2 jóvenes de 25 años, de apellido Salomón, que son acusados de formar parte de la red terrorista Hezbollah. Ayer hubo una conferencia de prensa de toda la comunidad musulmana en Argentina que desmintió categóricamente que ellos tengan ningún vínculo con ninguna organización terrorista de ningún tipo, que son pibes argentinos que trabajan acá, que tienen su familia acá, cuyos padres vinieron acá o cuyos abuelos vinieron acá, como los míos y como seguramente los de muchos de los que están escuchando este programa, y tuvieron que salir a explicar de manera realmente lastimosa. A mí, en serio, pensando en mi abuela que se escapó de un campo de concentración y vino a este país, me da vergüenza que una comunidad como la musulmana tenga que explicar al resto de la sociedad que ellos, que son argentinos, no son terroristas. Así lo hacía uno de los dirigentes. Religión en función de sus convicciones. Esta es particularmente una comunidad que la pueden acusar de portar muchas cosas, menos armas, muchas cosas. Porque lo que porta esta comunidad es moral, es ética, es palabra, es arraigo, respeto, honestidad, que nos diferencia sustancialmente de quienes hoy nos están persiguiendo. Ellos no tienen eso. Este que acabas de escuchar es Ismael Jalil, miembro de la comunidad árabe y abogado de Axel Ezequiel Abraham Salomón y Kevin Gamal Abraham Salomón, que son los jóvenes detenidos, insisto, e incomunicados bajo cargo de terrorismo acá, en la República Argentina, por una denuncia que hizo la DAIA en el mes de enero, que no se movió durante todo el año. Escuchaste bien, ¿no? Denuncia del mes de enero que no se movió durante todo el año, que nadie consideró durante todo el año y que derivó en un allanamiento de 9 horas antes de ayer en la casa de estos muchachos, y mientras la mamá pedía por favor que paren a los policías le decían: señora, esta en este momento no es su casa. Así, con ese lenguaje onda grupo de tareas.
Ese es el clima que se instaló esta semana en la Argentina. Es el clima que además le descubrieron armas que son escopetas de caza de hace 60 años. Escopetas de caza con mira telescópica para cazar animales. ¿Ok? Y 2 pistolas cuyo permiso para aportar tenían en esa misma casa, en ese mismo lugar. O sea, no se entiende por qué están presos estos 2 muchachos, salvo por ser musulmanes. Bueno, en la misma semana hubo una otra noticia que habló de la organización ATTAC, bueno, es una organización que impulsa una tasa un impuesto sobre las transferencias financieras internacionales, cuya titular, que es una profesora octogenaria, fue intervenida en sus cuentas financieras por haber recibido supuestamente $17.000 de financiamiento del terrorismo. Sí, $17.000, que en realidad ella le dijo a María O'Donnell esta semana cuando habló con ella, que había usado para un acto en contra de la globalización, que a eso se dedica su organización no gubernamental, su ONG. Parece que hay también ONGs que por lo que piensan son terroristas y otras ONGs que son simpáticas y emprendedoras.